Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre nuevos eventos, explorando asociaciones, stands y todo tipo de nuevas sagas, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Jaime Barón, Un saludo, aventureros. Daniel Cordero Un saludo, aventureros. y el que os habla, Víctor Vera. Bienvenidos, aventureros. Hoy, en las profundidades de nuestro refugio, nos visita una voz capaz de abrir grietas en la realidad y la imaginación. Una autora que observa el mundo con la precisión de la ciencia y que, al mismo tiempo, dibuja y escribe con la sensibilidad de quien convive con la duda, la ironía y la belleza. Hablamos de Mónica Riaza Suárez, bióloga, dibujante y autora de Trazadores de Líneas Imaginarias, una colección de 28 relatos donde confluye ciencia, memoria, ternura y un pulso humano que late entre el drama y lo cotidiano. Y del álbum infantil Desmesurada, donde su mirada se abre también al asombro de los pequeños. Sus relatos alternan ironía, exploración científica y humanidad profunda, creando historias que respiran misterio, contradicción y una verdad emocional que permanece incluso después de cerrar el libro. Ajustad vuestros auriculares porque hoy vamos a adentrarnos en los paisajes invisibles de la mente creativa. Mónica, bienvenida a Refugio el Aventurero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate un poquito. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a participar en el Refugio del Aventurero. Aquí estoy para contestar vuestras preguntas y lo que queráis. Y bueno, hoy estoy aquí para presentaros el libro de relatos, que has dicho muy bien el título, porque hay mucha gente que se confunde, que es Trazadores de Líneas. Muy bien. Jaime. Sí, presente. Y bueno, sí, a ver, yo en esa presentación que estáis diciendo, yo debo reconocer que también estuve en la presentación de Cristina Gumucio. Tiene gracia la cosa porque yo a Mónica hacía tiempo que no la veía y me enteré también de esta presentación un poco por casualidad, gracias precisamente a la presente aquí Mónica, también a Pilar Novoa, que es otra escritora que tenemos en común. O sea, y la verdad es que me acuerdo que fue hablando así que Mónica pues me dijo, oye, que se enteró de él, yo le dije que teníamos el podcast y nada, pues me empezó a hablar de su libro, de que tenía relatos, también dentro de lo que cabe, pues algunos vas combinando, ¿no? Ese toque pues de humorístico, aplicado también a diferentes relatos pues también de ficción, un poco de fantasía, y también algunos que plantean misterios que tú, obviamente sin spoilers, pero que plantean algunos misterios que luego tú consigues darle respuesta. Misterios que en una mente humana, a lo mejor en un principio, no cabría esperar, que toda la primera respuesta en toda cabeza humana es eso es imposible, pero tú tú aportas la explicación racional a eso que consideramos que no puede llegar a suceder. Sí, y también recurro a la imaginación, porque en el libro Trazadores de Líneas Imaginarias hay algunos relatos de ciencia y otros de ciencia ficción. Y la ciencia no lo explica todo, la imaginación nos abre puertas y me interesa también, como bióloga que soy, defender algunas cosas importantes. Por ejemplo, defender la Tierra, que está muy achuchada, pobre, y sobre todo defender la Luna, que hay mucha gente que se la quiere dar para extraer minerales de ella. ¿Y os imagináis un cielo o con una luna llena de ciudades echando humo y preparándose para independizarse de la Tierra, o totalmente convertido en un queso gruyère porque le han sacado las tripas? Eso es espantoso. La noche perdería el 99% de su poesía. ¿Qué harían los lobos? Lobos, ¿a quién callarían? Pues eso, hay que defender las cosas importantes. Y las personas, los animales, el agua, el aire, la temperatura de la Tierra, la fertilidad de la Tierra y nuestro sistema solar y la Luna ahora mismo están en un poquito peligro. Un poquito, ¿eh? Y la Tierra sobre todo más en peligro. Y los seres humanos, pues también hay que cuidarlos un poquillo, pobrecitos nuestros.
Pues sí. Yo diría que un mix de ambas también, ¿eh? Queso gruyere y lleno de ciudades. Así. Así de brutos somos. Y súper Entonces, habrían ciudades en la luna, más luces, más naves volando por ahí, más luces. Otra cosa no, pero iluminada estaría la noche. Sí, no sé, no sé. Sí, me imagino a los típicos niños con el láser apuntándose de la Tierra a la Luna y de la Luna a la Tierra, a ver quién, haciendo batalla de espadas láser, ¿no? A distancia. Eso estaría bonito. Pero todavía muchas cosas feas, o sea que parece ser Sí. que la Luna y Helio 3, que es un isótopo radiactivo, lo quieren para energía nuclear barata. Y eso da un poco de pánico. Habría que poner la Luna patas arriba, absolutamente. No, no, no. A mí no me gustaría verlo, sinceramente. Y por eso hay una forma de luchar que es escribiendo, debatiendo sobre el asunto y creando conciencia. Y la fantasía y la imaginación y la literatura y el cine sirven para generar debate social sobre cosas que no son tan fáciles de ver, no son tan fáciles de anticiparse a ellas. Eso te quería preguntar yo. ¿Cuál fue el detonante real que te empujó a escribir? ¿Fue esto, el hecho de querer generar debate sobre asuntos peliagudos? ¿O hubo algún momento concreto, un descubrimiento o algo que marcara el inicio de estos relatos? Pues parafraseando a Gabriel García Márquez, que escribió Cien años de soledad porque quería decir que habían matado a 1.800 obreros en una plantación de plátanos, la Banana Fruit Company, siempre hay algún tipo de injusticia que te enerva y que quieres hablar de ella. Por ejemplo, la Luna, por ejemplo, que hay casi más de 80 astronautas mujeres de las que no sabemos nada. Tenemos hasta una astronauta, Helen Ochoa, que es mexicana y habla en español. ¿Quién sabía que había una astronauta que hablaba en español? Es que estas cosas no se encuentran. Otro relato muy importante que se llama Eclipse del Sol visto desde la Luna, Eclipse del Sol vista desde la Luna, sí, de las fronteras, paralelos, los meridianos y todas estas líneas imaginarias que nos perturban la vida porque desde el planeta, desde el espacio no se ven, pero aquí generan límites, por dónde se pasa, por dónde no se pasa, si estás aquí o si estás ahí. Te permiten localizarte con grados, minutos y segundos. O sea, ya hemos perdido hasta la intimidad. Bueno, pues ese relato se me ocurrió viendo las Olimpiadas porque estaba con unos amigos italianos que se pusieron totalmente nacionalistas. ¿Y por qué los humanos tenemos que caer, que somos amigos y que estamos disfrutando de algo juntos? Empezar a decir, lo mío es mejor, lo tuyo es mejor. ¿Por qué poner esas distancias un poco absurdas? Pues ese es un tipo de pensamientos que me ponen en marcha. Del Mm, maltrato entre niños, me fastidia mucho, cosas así. mm. Eh, Cuéntame, Jaime, ¿qué decías? Sí, no, sí, no, yo te iba a proseguir un poco, bueno, esto seguramente te lo han preguntado un millón de veces, pero yo quería preguntarte eh, qué escritores más o menos te han influido, ¿no? A la hora de escribir, porque claro, a veces tú tocas un tema de los relatos, pero es que normalmente cuando un escritor hace un libro de relatos, pues se centra solo en una temática, pero tú escribes relatos de diferentes temáticas. Entonces eso no sé si has recibido influencia de diferentes escritores o te has centrado en un único solo. Mira, ¿cuál es la figura que más te ha influido en estos temas? Eh, Discrepo en que los libros de relatos son homogéneos. Por ejemplo, Edgar Allan Poe y Julio Cortázar son muy heterogéneos y el propio Borges son muy heterogéneos. Con respecto a la ciencia ficción, pues yo vengo de Ray Bradbury y de 1984, de Rebelión en la Granja de George Orwell, Solaris, de Stanislav Lem, cosas así. Esos sí que daban un tema, por ejemplo, en Crónicas Marcianas el asunto es Marte, pero en El Hombre Ilustrado los relatos son muy variados. O sea, no nos vayamos a pensar que porque un libro sea de relato siempre se va a hablar de los mismos temas. Aunque es verdad que el punto de vista del autor hace que todo tenga una atmósfera
un lenguaje y una intencionalidad reconocible. Y bueno, eso es muy interesante. La impronta que le llaman los expertos. ¿Eres observadora? ¿Eres científica? ¿Eres artista? Entonces, ¿qué parte de ti pesa más cuando te sientas a escribir un relato? Las musas. Esto en una mente científica es para que te tiren por el acantilado. Pero es verdad que en algunos momentos de la vida, os pregunto a vosotros si también os pasa, dentro de la mente empieza a surgir pues como o una frase o unas imágenes que eh, quieren ser escuchadas, quieren ser miradas, que quieren que prestemos atención. En esos momentos a mí personalmente me pongo muy colorada, se me revoluciona mucho el pelo porque empiezo a pensar, y en ese momento sé que tengo que prestar atención y que tengo que tener un cuaderno a mano, un cuaderno o el ordenador. Me gusta empezar el cuaderno y luego pasar al ordenador para prestar mucha atención. Y todo lo que me sale es caótico, desordenado, como pan con mantequilla, o sea, una cosa así dada en el papel a lo bestia. Luego todo eso ya te pones a trabajar, a pulirlo, a ordenarlo, a darle coherencia para que otras personas que no sean tú te puedan interpretar en tu justa medida, porque si no, eso sería una cagada. Pero de entrada yo creo que sí que empieza algo que los antiguos llamaban el canto de las musas, y así lo reconozco yo. No sé si a vosotros os pasa también. Sí, eso es. O sea, a mí sobre todo bueno, lo he hecho varias veces en el podcast, y es que, por ejemplo, el libro que escribí, El viaje al Valhalla, empecé así, empecé con estando en una vigilia de sueño. Vinieron varias imágenes, escuché sonidos y de ahí me vino la idea para empezar a escribir ese libro, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo, podríamos decir, ¿no? Las musas vinieron y me dijeron, pabila, escribe esto. Y ya está. Y ahí estamos. Entonces, por lo que dices, eres más estilo escritura brújula que mapa, ¿no? Más de inspiración del momento, de dejarte llevar, o más de esquematizar todo lo que escribes antes de ponerte a ello y vas cogiendo las ideas y... Pues depende de la complejidad del relato. Si el relato está muy dentro de la atmósfera cotidiana y fácil de abarcar, que no necesita documentación, entonces más o menos podríamos decir que soy una escritora brújula. Una vez tomadas las notas de las musas y que hay que poner orden, veo si se necesita documentación, como por ejemplo uno que hay en el libro el primero que se llama Paradoja y Azar, que transcurre en mitad en medio de un incendio de grado 6, y entonces ahí sí que busqué documentación para saber cómo es un incendio de grado 6. En el de la Luna busqué muchísima documentación para poder crear no solamente hacer una especie de introducción sobre ya los romanos, los griegos hacían cuentos de ciencia ficción, hablaban de los habitantes de la Luna y que todo lo que se pierde en la Tierra aparece en la Luna, que me parece súper poético. Entonces hice varias investigaciones, una investigación de literatura de la Luna, investigación sobre la Luna y todos los astronautas que han estado ahí, investigación sobre las mujeres que han salido al espacio y que han estado 600 horas y tienen hasta programas informáticos y cosas así. Y luego lo metí en la coctelera y agitadamente, flash, lo volqué sobre el papel y quedó muy coherente. El del eclipse del sol también tiene mucha documentación. Y luego en este libro hay homenajes a Galileo Galilei, que es un tipo que casi da la vida por el cuero, decir que la Tierra es redonda, y a través de los dinosaurios a Charles Darwin, un tipo que se cayó 30 años lo de la teoría de la evolución de las especies por el miedo que le daba enfrentarse a sus contemporáneos y lo que iban a opinar y lo que iban a hacer con su vida. Es decir, hay cosas en este planeta que son para gente muy valiente. Vosotros habláis de aventuras épicas y heroicas, y hay veces que nuestros escritores, nuestros científicos están escribiendo con la cabeza. Les puede caer una guillotina o les pueden fusilar. El arte puede ser muy peligroso en distintas épocas y en distintos momentos. ¿Qué os parece? ¿Es verdad lo que digo o no es verdad? Mm. Sí, sí, antes pensar era bastante peligroso. Pensar no, Y ahora decirlo. también.
Sí, Y ahora ahora también. en tiempo de Donald también. Sí, sí, sí. Muy bien, pues yo quería preguntarte una cosa también porque si, porque hablábamos de la ironía y demás en tus historias. ¿Qué pasaría si quitáramos esa ironía? ¿Qué quedaría de ti como escritora? Bueno, la ironía es... Hay gente que la confunde con el sarcasmo. La gente que confunde a la ironía con el sarcasmo se cree que los irónicos tenemos mala hostia. Iba a decir mala leche, pero no, ¿por qué censurar mala hostia? Sin embargo, Aristóteles, que era un tío muy inteligente, decía que las personas irónicas son muy buenas personas que intentan abrir los ojos de personas que tienen delante sin ofenderlas y, no obstante, las que tienen delante se suelen ofender. La ironía es un mecanismo de sentido del humor que pretende darle la vuelta a lo que se está diciendo para que la gente se dé cuenta de lo que está en el tapete de la conversación. Si me quitaran la ironía, pues sería como si me condenaran a un poco de silencio. ¿Qué me obligaría a ser? O más científica y explicar las cosas mejor, o más poética, porque también la poesía te abre las puertas de la imaginación. La metáfora siempre está en los límites de la metafísica, que decían los antiguos, y ayuda a abrir la mente y trasladar imágenes de mente a mente. No sé, la poesía también nos vuelve un poco telepatas, cuando sin telepatía. ¿Qué os parece la afirmación? A mí me gusta. A ver qué No dice sé. Jaime, porque a él le gusta mucho todo lo que es Roma. ¿Qué opinas tú de los romanos con este asunto, Jaime? ¿Cómo sabía que estaba pensando justamente, está tardando Víctor en mencionarme? Pues sí, es que, a ver, yo, Mónica, soy un enamorado de la historia. Los romanos y los griegos, bueno, me parecen dos culturas que dignas de admirar. Si estuviera Alma aquí, pues ella nos diría que ella admira a los de Egipto, a los egipcios, pero en mi caso efectivamente son los romanos y los griegos. No sé si es por la religión que tenían, de todos los dioses ahí como seres divinos, o quizá por la gran cantidad de cosas, o quizá fuera por el hecho de que Roma, siendo república, fue el imperio que más quizá no fuera el más extenso, pero sí que fue el imperio que más tiempo duró a lo largo de los años. Y eso ya nos tiene que decir algo. No eran personas corrientes, eran personas que usaban la cabeza y probablemente trataban de hacer, pues oye, obviamente cometieron muchos errores, también pues cometieron masacres en sus conquistas, pero nos tiene que decir algo todo el derecho romano, porque además muchas leyes, además incluso del derecho español, se basa en el derecho romano. Y eso, pues claro, nos da una pista de que eran gente pues que trataba de dar sentido a la vida usando, pues, a pesar de que su religión era pues diferente a la nuestra, pues que trataban de buscar siempre el motivo, el porqué a todo lo que hacían. Y eso es algo digno de admirar. Pues mira, te recojo el testigo. Tú defiendes a Roma, yo defiendo a Grecia. Hablas de la búsqueda del sentido y para eso los griegos tienen una palabra, logos. El lenguaje tiene logos, el lenguaje tiene sentido y interpretaban ese sentido del lenguaje como una vía que nos llevaba a todos a través del lenguaje hacia una verdad o algo más grande que nosotros mismos. En Trovadores de líneas imaginarias hay también un relato que pasa por el mundo griego mezclado con el mundo egipcio, porque ya sabéis que los griegos cuando se iban a estudiar al extranjero, como los niños de ahora se van a estudiar a Nueva York, los niños griegos se van a estudiar a Egipto. Y en este libro hay un cuento que se llama El laberinto interior, en que vamos a tener a dos protagonistas, un chico y una chica que están enamorados, que han tomado una pastilla, un trippy, y están imaginando que son Teseo y Ariadna, y en ese mogollón erótico festivo festivalero aparece Osiris, el dios de los muertos egipcio, y tienen una bronca entre los tres. Eso es lo que permite la literatura, hablar con los muertos, hablar con el futuro, que eso es alucinante, el salto espacio-temporal que tenemos en el uso de la literatura
la vuelve grandiosa y nos permite tener unas discusiones, unos debates interesantísimos en muchos planos de la ficción. Y luego siempre jugueteando a meter un poquito de realidad, sacando un poquito de realidad, metiendo un poquito de realidad, experiencia personal y a veces experiencia de otras personas. Se mezclan muchísimas cosas. Es un cóctel muy interesante, el cóctel del arte escrito. ¿Qué os parece lo que digo? A mí yo estoy de acuerdo. Fíjate tú que ese relato, o sea, obviamente yo me leí la sinopsis de eso y fíjate tú, me acordé de ti, Víctor, porque claro, aquí presente obviamente no está Alma, pero son no de tomarse pastillas, pero sí son amantes de la Ouija. Y claro, están, pues sí que han tenido experiencias raras de aparecer, de empezar a hablar con entes y seres. No les, hasta donde yo sé, no se les ha parecido alguien tan importante como Siris, pero sí que habéis tenido contacto con, pues, con seres misteriosos, ¿verdad, Víctor? Bueno, no sé si tan importante como Siris, pero supuestamente, ¿vale? Siempre supuestamente, contactó con nosotros un habitante o un extraterrestre de una civilización por ahí perdida en el universo. Entonces no nos quiso explicar mucho, una lástima, pero vamos, que bien podría ser el origen de la persona, de la personificación de Osiris en la Tierra, como extraterrestre que es y que puede haber sido pues ese personaje aquí encarnado, ¿no? Por teorías podrían ser. Ahora, no sé, al final no sabemos nada de ese personaje que se nos unió a la Ouija, a la práctica de la Ouija, pero vamos, que nos explicó cositas, entre comillas, interesantes, pero no se cebó mucho en explicarnos en detalle tampoco. De hecho, hubo hasta en la conversación que nos dio hasta coordenadas dentro del planeta Tierra para poder, que decía que allí habían dejado algo de tecnología extraterrestre, que estuvimos buscándola y si mal no recuerdo, era por la zona de Escocia, no estoy muy seguro ahora, pero me quiere sonar. Y sí que nos estuvo contando muchas cosas, pero cuando queríamos profundizar más en temas de, pues eso, que quizá nos revelasen más cosas de lo que hay en el universo, siempre se negaba a contestar porque decía que no podía y en una de las ocasiones nos hizo entender que teníamos que estudiar, o sea que seguir aprendiendo, como diciéndonos que teníamos que seguir aprendiendo por nosotros mismos. Y otro comentario que quería hacer que me hace gracia que Jaime asocia lo de las pastillas con la Ouija. No he acabado mucho de entender la asociación, pero bueno, cada uno con lo suyo. No, a ver, yo lo que decía es que porque en el relato de Mónica, aquí los presentes pues hacen una especie de ritual, ¿no? Y se les aparecen, pues se les presenta Osiris, ¿no? Una gran entidad. Entonces, como vosotros hacéis también un ritual, pues, porque al fin y al cabo la Ouija es eso, ¿no? Hay que seguir una serie de pasos. La entrada, luego la parte intermedia y luego finalmente la despedida. Que esto, pues bueno, hay mucha gente que no le da importancia, pero parece ser que hay varios filósofos, varias gente culta en este tema que dice que si no haces bien la despedida, pues puedes liar la parda porque dejas una puerta abierta a otra dimensión y claro, no es cuestión de ir dejando portales abiertos a otras dimensiones. Pues mira, eso de principio, nudo y desenlace y cierre bien, no solamente es literatura pura y dura, que está estructurada, también en los viajes de ácido lisérgico tiene que haber alguien que guíe la experiencia para salir bien de ella. Y había otra cosa que, sí, en el yoga, cuando haces una postura, tienes que abrirla bien, mantenerla bien y cerrarla bien para no lesionarte. O sea, que todas estas pautas de comportamiento podríamos decir que son comunes a muchas partes de la cultura y forman parte de eso que se llama saber hacer las cosas, que Aristóteles lo llamaba tener arte. Cuando sabes hacer muy bien una cosa, eres un artista, ya sea arreglar una llave o hacer torero o hacer la comida. Y bueno, en eso andamos, intentando aprender a hacer bien las cosas para que a la gente le agrade lo que hace.
Pues no se me había ocurrido pensarlo de esa forma, pero la verdad es que Aristóteles sí que es cierto que era un genio. Yo creo que era una persona avanzada a su época. Y claro, hemos empezado a hablar de extraterrestres y me hace mucha gracia porque también uno de tus relatos, creo que lo has dicho, ¿no? Ahí, pues eso, ahora como de nuevo se ha reactivado todas las noticias, pues Bezos, también Elon Musk y también, pues eso, Rusia pues se ha reactivado como la carrera por lo universal, ¿no? Por a ver quién llega más lejos en el universo. Y la Luna parece que no, pero también juega un papel fundamental. Y claro, en uno de tus relatos tú lo cuentas, ¿no? Tú cuentas que de repente llegan a la Luna y empiezan a suceder cosas. Tampoco quiero revelar cosas porque si alguien tiene que revelar elementos de tu libro, esa eres tú. No quiero hacer ningún spoiler. En un viaje de una agencia espacial a la Tierra, digo, a la Luna, perdón, coincide con que los habitantes de la Luna, llamados lunanos o selenitas, como prefiráis, están pasando por un episodio de cambio y dos selenitas están cuerdos porque los selenitas normalmente no están cuerdos, están lunares. Y entonces son estos selenitas los que se dan cuenta de lo que se le viene encima de la Luna, si se produce una colonización con derecho a esquilmación de materias primas. Y son ellos los que se van a revolucionar y para eso van a pedir ayuda a uno de los miembros de la misión lunar. Y bueno, es muy interesante, sobre todo cómo empieza el cuento, cómo cierra el cuento y cómo, porque quien cuenta el cuento tiene arte y parte y solo se ve al final la suma de todos los puntos y se entiende todo el juego propuesto. Porque también un cuento es un juego propuesto al lector para que vaya descifrando de qué le estás hablando en realidad. Porque muchas veces el tema principal está oculto bajo un montón de palabras y eso también es un desafío. ¿Qué opináis? Escribir siempre es un desafío. Porque, Todo claro, en este plan. sí, sí, sí. Claro, es como cuando tú recibes esa información y la escribes en la libreta, que está todo desordenado, pues ya es un desafío ordenarlo, luego elegir lo que es más relevante y luego narrarlo, ¿vale? Para que el lector pueda leerlo tranquilamente sin que se aburra y sin que se pierda, sobre todo. Entonces, el desafío es constante aquí. Yo te quería preguntar, sí. Sí, yo te quería preguntar también. En el relato, el hombre perfecto, ¿sí? Ajá. ¿Vale? ¿Sabes? Este relato. Hay un ¿No fantasma. se te ha oído? En un ¿Que no hombre se te ha oído, perfecto perdón? hay un fantasma. Hay un Ah, fantasma en el sí, nombre. sí. Sí, sí. Por eso, que te iba a preguntar. Este relato toca identidades, ¿vale? Expectativas y espejos, ¿vale? ¿Qué te impulsó a explorarlo? ¿Y hubo alguna escena que te costó especialmente escribir en este relato? Mira, empezó siendo el guión para un cortometraje. Entonces, Ujú. como era muy visual, no me costó mucho escribirlo, lo que me costó era argumentarlo, porque el tema está tratado desde el punto de vista del realismo. Ujú. Entonces, una mujer muy enamorada encuentra que su hombre ha dejado de ser lo que era, se ha mediocrizado y ella quiere a un hombre perfecto. Entonces lo mata para hacer de él lo mejor. Y que cómo lo consigue haciéndolo, visualizándolo desde su imaginación. Lo bueno es que el otro no se deja manipular y entonces hay una lucha ahí por no me mates, si me mates, si tú no me imaginas, yo desaparezco. Pero la cuestión ¿es Daniel Guzmán un fantasma o es que Marina está como una puñetera cabra? Y ahí hay que una lucha entre los dos planos, uno de lo fantástico y el otro de la realidad. Ahí decide un poquito el lector. Sí, bueno, de entrada hay que decir que, a ver, es triste
pero la perfección como tal no existe. Sí que es cierto que a eso es como un ideal al que todos aspiramos, es la lucha constante, ¿no? De querer hacerlo todo bien, que no tener ningún fallo, porque tan pronto, el problema de hoy en día es que, y corregidme si me equivoco, esta es mi opinión, pero yo creo que el deporte favorito de la gente es criticar y resaltar los errores del otro, pero el problema es que falta el ejercicio de la autocrítica, ¿no? Un poco el mirarse al espejo y decir, oye, que ya tengo bastante en mi plato, no, tal vez yo no debería ser la persona más idónea para empezar a hablar y a dar lecciones. No sé si es el Lo que más pasa fácil, que el más practicado, pero hoy en día, sobre todo, se usa demasiado ese deporte así. Uh-huh. De hecho, tú, bueno, Mónica, los creo que humanos, tienes, perdón, Mónica, simplemente un pequeño comentario. De hecho, hablando de mirarse al espejo, tú tienes también otro relato de que alguien de repente se mira al espejo y el tío dice, ya está bien de vivir una vida, vamos a empezar a otro, ¿no? Como que llega un punto de su vida en el que no podemos seguir así, ¿verdad? exactamente, la realidad que ven en el espejo no les gusta y pretende echarse hacia otro camino para buscar otro sentido de su vida. Que aquí vuelve a aparecer la palabra sentido y ese se llama reflejo de imagen. Y el espejo que utiliza es un espejo de mercurio que tenía manchas, unos espejos antiguos que tenían manchas y la realidad se veía distorsionada. Vuestra pero estabas más feo de lo que de verdad eras. Es una cosa que pasa mucho en el mundo contemporáneo, que todos nos creemos más feos de lo que los demás nos ven. Qué cosas, ¿no? Que los demás nos vean más guapos que nosotros a nosotros mismos. Ahí empieza también esa lucha por destacar un poco, hundiendo a los demás, que hablábamos de la crítica, que puede ser excesiva. Sin embargo, en el arte, analizar el arte para aprender de él, lo que antes se llamaba crítica literaria, crítica de cine, crítica tal, y que ha caído un poco en desuso. No sé si os parece que la crítica artística ha caído en desuso. Eso está generando quizás que haya una bajada del listón de las artes. Y eso a mí me da un poco de pena, porque el arte estaba como despegando hacia un futuro muy maravilloso y muy original, y ahora estamos viviendo la repetición de temas y, no sé, que haya otra versión de Drácula. Después de la de Coppola, me fastidia. Coppola no ha envejecido, pues tenemos que hacer otra versión del vampiro y al tipo le tenemos que vestir igual que a la película anterior. No sé, es como que poco originales, ¿no? Uh-huh. Pues eso. Totalmente. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, Mónica. De hecho, esto es alguna vez lo hemos tocado un poco de puntillas o a veces lo hemos tocado en otros capítulos de decir que nosotros estamos convencidos de que hay gente perfectamente válida que ha escrito novelas o guiones, ya sea de series o de películas, y tratan de contactar a las distribuidoras, también a las editoriales o a quien sea para que eso salga adelante, porque quieren contar una historia, quieren lanzar un mensaje a la humanidad. ¿Qué es lo que sucede? Que hay dos opciones. Hay el director o el productor tiene dos opciones. Opción A, recrear una historia existente y crear así una historia comercial en la que todo el mundo probablemente pues vaya a ir a verla y es un éxito más o menos asegurado. La opción B, jugársela con algo nuevo. El ejercicio un poco también de lo del espejo, de pararse y de decir stop, vamos a dejar lo comercial a un lado y vamos a iniciar algo nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo ahora tira lo seguro. Y entonces sí que es cierto que yo al menos tengo esa sensación de que todo ha tirado por la vía comercial, ¿no? Ya se ha desestimado un poco la calidad y vamos a la cantidad. Y sí que es cierto que se han hecho muchos remakes de no solamente Drácula, sino de otras historias. Y claro, llega un momento en que pues la gente pues se harta, ¿no? Porque dice, esta es la misma historia que hemos visto hace 10, 15 o incluso 20 años, pero le han metido unos cuantos cambios y ojo, porque no siempre esos cambios son buenos, a veces incluso empeoran la historia con la que tú has crecido. Y de hecho hay varios fans que no dudan en poner pues un poco a poner a caldo la nueva historia que han hecho y la ponen a caer de un burro porque se nota que han hecho estos cambios simplemente para lanzar una nueva película, pero simplemente para llenarse los bolsillos.
Sí, los fans son los mejores defensores de una buena obra que acrisolada y con mucho prestigio. Lástima que las nuevas generaciones se enganchen a esa historia desde una versión atenuada, en la que la crítica social ha desaparecido, o la ironía, o el deseo de hacer justicia ha desaparecido. Es lamentable, porque luego se lo queda el trozo más pequeño de algo más grande y más interesante. Mm. Mínimamente, Troya, por ejemplo, la película Troya comparada con las historias de Homero, está bien, bueno, para una cierta edad, pero es que Homero es tan grandioso en todo lo que te está contando, no ha envejecido, no ha envejecido. Eh, es tan inmortal que todos los superhéroes nacen de los grandes héroes griegos, o sea que seguimos las mismas sagas. Estamos en el mismo mundo prácticamente y defendemos los mismos valores que los griegos y ciertos romanos, porque había romanos que eran un poco despóticos, ¿o no? Sí, sí, sí. De hecho, corregidme, Dan y Víctor, los griegos fueron los que plantearon un poco los diferentes géneros, los diferentes tipos de historias, ¿no? En el caso de la Ilíada, luego también estaba la Odisea, luego también estaba la trama un poco amorosa. Y claro, al final se planteaban, luego vino pues la evolución de los personajes, ¿no? De sus personalidades, perdón, sus personalidades, ¿no? Según Hipócrates, según Jung, todo cómo iba evolucionando. Y al final, pues sí que es cierto que todos más o menos coincidíamos en que los personajes es un valor fundamental en toda historia, un poco, sobre todo para empatizar con el lector y también que haya cierta evolución, ¿no? Porque si no hay evolución, entonces es prácticamente un personaje plano. Los Y este personajes tipo, visten mucho. Dependiendo del sí, tipo de historia que ahora, hagas, es muy importante el personaje y el valor que le das y la evolución que tiene y su personalidad. Al final, tú lees una novela y tú puedes tener un personaje favorito porque has empatizado más con uno y luego otro tener otro. No quiere decir que sea mejor uno que otro, sino simplemente que tú como persona empatizas más o te identificas más con un tipo de personaje que hay en las historias. sí, es Totalmente. muy importante como que desde los arquetipos literarios nace el psicoanálisis. Esto no es ninguna chorrada. O sea, estudiar los males del espíritu humano se basa también en conocer nuestras propias historias y por eso el complejo de Edipo, por eso el complejo de Hamlet, etcétera, el complejo de Electra, etcétera, etcétera. Porque los personajes tienen un trocito que es muy verdadero. El carácter, el ethos del personaje. Sí, antes hemos, mira, tocado un poco de historia y de nuevo, permíteme que vuelva a tu libro. Hay, de hecho, dos relatos que cuando he leído la sinopsis a mí me ha encantado, que precisamente tocan la historia. Uno de ellos se llama Las Edades del Hombre y luego uno en la que tenemos Revisando el Origen, que esta posiblemente es el que más me ha llamado la atención, que bueno, que dos chavales como que encuentran, por así decirlo, la Biblia de la humanidad, ¿no? Un pergamino viejo y que, claro, que explica o que podría explicar todo el origen. Pero, claro, llega el momento de desentrañar el misterio y ahí ocurre algo, ¿verdad, Mónica? El miedo a enfrentarse todo un sistema que está estructurado en un sistema de creencias muy rígido y que a la mitad de la humanidad la pone en una situación de privilegio y que ha habido un robo histórico. Si desmontas todo eso, conviertes a los que están arriba en delincuentes y además en grandes mentirosos. Y si formas parte de la élite, no quieres que eso sea así y además tampoco podrías afrontar las consecuencias de haber tirado de la manta y desvelado el misterio. Es un gran tema.
Y en las edades del hombre, que es un cuento muy bonito basado en Gustav Vigeland, un escultor noruego que dedicó 30 años de su vida a construir un parque lleno de estatuas gigantescas de granito que hablan de todas las edades del hombre, desde la mítica mitología hasta la contemporánea, pasando por las edades, juventud, madurez, vejez, y que también eso es un esfuerzo épico. Miguel Ángel pintando la Capilla Sistina, que por cierto se cayó de un andamio y estuvo ahí 20 años en un proyecto y otros 20 en otro proyecto. Todos esos esfuerzos por el arte son esfuerzos épicos, en los que además se están jugando la vida, por los accidentes que puedan tener y por las contrariedades que puedan generar a los poderosos. Porque el Papa estaba también un poquito en contra de Miguel Ángel, porque tardaba mucho, porque las cosas que explicaba no le gustaban tanto, etc. Bueno, afortunadamente en Noruega la gente era mucho más pacífica y este parque dedicado a las edades del hombre, que además se aúna con la naturaleza, porque no es igual el parque en primavera, no es igual el parque en verano, otoño e invierno, la naturaleza da otras dimensiones, es un sitio admiradísimo en Europa, poco conocido y que merece mucho la pena meterse ahí porque es telúrico. Ya sabéis que el granito tiene una vibración porque tiene mucho cuarzo y el cuarzo es algo de la naturaleza muy misterioso que se encuentra en zonas donde siempre se ha dicho que hay conexión con los extraterrestres. Por cierto, no sé si os acordáis del doctor Jiménez del Oso, con Pecker Jiménez, que les gustan mucho estos temas. Y bueno, ahí también hay magia. Cuando uno está rodeado de granito y de cuarzo, su imaginación y su emoción se ponen en un punto que no es el convencional. Hay estados alterados de conciencia, podríamos decir. De hecho, el cuarzo rosa, creo, claro, yo es que también de minerales lo sé lo justo, ¿no? Aparte de la escala de Mohs, la escala de dureza de Mohs, yo a mí me sacas de eso y ya no tengo mucha idea. Pero sí que es cierto que había oído que el cuarzo rosa como que proporciona energía, ¿no? Es un mineral que como que te impulsa a seguir adelante. A ver, hombre, obviamente tú tienes que poner de tu parte, pero que dices, si sientes esas ganas de que seguir haciendo cosas, de, oye, no pararte, y eso es algo sorprendente, ¿no? Como que el hecho de que cada mineral tenga una propiedad diferente es algo que a mí me fascina. Obviamente me da pena no saber más, pero es que llega un momento en el problema de hoy en día es que es el tiempo. El tiempo es el recurso más limitado y tratas de hacerlo todo, pero al final el que mucho abarca poco aprieta. Entonces tienes que centrarte en aquello que quizás te pueda aportar más. Pero mira, el cuarzo sirve para hacer relojes y se debe a la vibración interior de la piedra que comunica movimiento a las estructuras del reloj. O sea que parece que es muy metafísico, pero luego es algo muy sencillo, porque la explicación más sencilla de nuestra naturaleza suele ser la más real, como decía Occam, que aquí también se puede hablar de filosofía. La literatura tiene esas vertientes, que en el mismo cuenco puedes hablar de todo, de todo, de todo en absoluto, con mucho sentido del humor, con mucho drama, porque también el drama es importante, también llorar, saber llorar, liberarse del dolor que uno lleva en el corazón, la catarsis, es muy importante. O sea que somos un servicio público, señoras y señores, hacemos bien a la humanidad. Pues nada, Víctor, Dani, o sea, esto es increíble. O sea, vosotros que también habéis escrito libros, yo todavía sigo en la parte, digamos, más de... Estoy pendiente de estrenarme, pero aquí Dani y Víctor pues son también grandes escritores. Vosotros ya os habéis estrenado también, al igual que Mónica. Felicidades, autores. Sí, eso es. Bueno, tenemos por aquí alguna selección. Tenemos nuestra saga que escribimos los dos juntos, que es Saga Galdin. Y bueno, llevamos 2 libros ya, estamos con el tercero. Luego el que decía del viaje al Valhalla, que lo tenemos por aquí, de colorines rojo y amarillo. Y estos 2 pues son de relatos y de cuentos que tengo por aquí.
esos tres que tengo en ese lado. Entonces, alguna cosa hemos hecho y estamos con más proyectos, así que vamos a ir haciendo. Estamos en el camino. Mónica, sí, 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 sí. Mónica, yo te quería preguntar, ¿vale? Igual te pongo en un compromiso ahora, pero si no te apetece, lo dices y ya está, ¿eh? No pasa nada. ¿Te gustaría leer un fragmento de alguno de tus relatos? Bueno, Así, pero un poquito, brevemente, 20 ah, segundos, 40, lo que tú veas. Si te vale, apetece, ¿eh? 20 Si no, segundos. nada. A ver, trazadores de líneas imaginarias. Sofía no estaba dormida, tampoco estaba despierta. Su mente se encontraba en una frontera no delimitada entre la consciencia y el sueño. La luz entraba en la habitación atravesando dos filtros, las múltiples y estrechas rendijas de la persiana y la cortina. El efecto era de una iluminación tamizada que hacía que se percibieran las sombras de las motitas de polvo flotando en el aire. Si se giraba, la camiseta se retorcía y trepaba por su cuerpo, dejándole el vientre al descubierto. Sentir algún pequeño escalofrío no era razón suficiente para que tirara de ella hasta colocarla en su sitio, como hacía a menudo. A su lado, ni tumbado ni sentado sobre la cama, el hombre con quien compartía el día y la noche estaba leyendo las noticias en su móvil en un tono no muy alto. Su voz descifraba los titulares y a veces el resumen de alguna noticia. Si algo le parecía interesante, se escuchaba una información o un artículo completo, rematado siempre por algún comentario personal. En otras ocasiones se habrían producido fuertes discusiones y debates entre ellos, pero esa mañana la voz era para Sofía un ligero murmullo de fondo que la sedaba. A medida que iba sintiendo calor, cambiaba de postura. Introducía un pie entre las sábanas en el sitio en que éstas van a esconderse bajo el colchón. Disfrutaba del frescor momentáneo y del suave roce del algodón al acariciar su piel en movimiento. De vez en cuando abría los ojos y durante minutos eternos se concentraba en el infinito. Si pestañeo, me quedaré dormida, imaginó en su desidia. Lo hizo y con el sueño llegó el silencio. Así Bueno, empieza Cazadores de Brujas, que es el cuento 14 el que está en mitad del libro y el que da título a todo el volumen. Y que habla sobre justo los paralelos, los meridianos, el eje de la Tierra y las fronteras, esas líneas que desde el espacio no están y que nos dificultan mucho la vida porque nos alejan a los unos de los otros. Esta es tu tierra, tú eres de aquí, no puedes ir allí. Esta es mi tierra, yo soy de aquí, tú no puedes venir aquí. Y todos esos pequeños conflictos que a lo largo de la historia han terminado muchas veces en guerra. Y las guerras son lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Claro, está basado De básicamente en... Ay, perdón. Está basado la- en esa idea, ¿no? De separación, de que nos desune, ¿no? No es tanto como las líneas, claro, no es tanto como las líneas ley, ¿no? Que las energías y todo esto que puede hacer que la Tierra, pues, nos beneficie en muchas ocasiones si sabemos leerlas, ¿no? O usarlas bien. mm, La tierra siempre está por nosotros, ¿eh? Somos sus hijos y nos cuida, que no se nos vaya a olvidar. mm. Muy Yo, bien. fíjate tú, un pequeño apunte que iba a decir, sí que es cierto que vivimos en una sociedad en la que nos gusta poner etiquetas a todo y bueno, obviamente cuando se ponen etiquetas, pues nos ayuda a tener la información clasificada, pero lamentablemente hay etiquetas que son negativas. Entonces, pues bueno, y eso pues también repercute de manera un poco negativa en todo lo que viene a ser nuestro modo de vivir y también en la sociedad de hoy en día, un poco lo que tú has dicho, ¿no? Entonces, sin ir más lejos, de repente alguien dice una etiqueta, pues lanza una etiqueta pues en un momento pues delicado o en un momento inapropiado, el otro lo malinterpreta, se enfada y ya tenemos una discusión. Si esto sucede entre dos personas, pues acaba en bronca. Pero si sucede entre países, pues tenemos guerra. Y claro, lamentablemente hoy en día, pues tenemos varias guerras en acción y estamos un poco a la espera de que a ver si se solucionan estos conflictos bélicos.
Y cuando el sueño de la humanidad es que termine la guerra para siempre. Cuando terminó la Guerra Mundial, que acaba de ser un aniversario recientemente, siempre se dijo nunca más, nunca más, nunca más. Y pasan poquitos años, apenas unos 80 años, y ala, ya estamos otra vez con la gran amenaza nuclear encima de nuestras cabezas. Y por un quítame ya estas pajas, lo que oculta es toda la guerra siempre es un robo. ¿Qué quieren ciertas personas? La tierra de otras personas. Quedarse con su tierra, con sus cereales, con sus olivos, todo. No sé, aquí se necesita un poco tribunales internacionales, hacer justicia y también saber contentarse uno con lo que tiene, porque no eres menos porque no tienes trigo, no eres menos por todas esas cosas. Cuando hemos inventado algo tan divertido como es el comercio. No digo porque el dinero tenga que estar por medio, porque puede haber simples intercambios. Intercambiar cosas es muy divertido. Es uno de los grandes juegos de la humanidad. Es como lo de los cromos, ¿no? Cuando eras pequeño, yo te doy este cromo de este jugador que le tengo repetido y tú me das este otro, pero claro, sería llevado a grandes escalas. Yo, Fred, tú te iba a hacer una pregunta un poco incómoda, pero claro, ya te la ha hecho Víctor y entonces ya no sé si debo hacértelo, porque claro, son 28 relatos, imagino que, o sea, todos ellos son fascinantes, todos ellos te dan un mensaje, cierran una moraleja, un mensaje del que puedes aprender y también pues que aplicar en tu vida diaria. La pregunta que te iba a lanzar, y si no quieres, porque ya has contestado la pregunta incómoda, así que si te sientes incómoda puedes decir pasapalabra. La pregunta viene a ser la siguiente. De los 28 relatos, ¿con cuál te quedarías en caso de que tuvieras que elegir uno? Tú has dicho que todos los relatos son fascinantes. Gracias, gracias, gracias. Pero aviso para navegantes, los lectores son muy heterogéneos. Hay relatos que a mí no me gustan y hay lectores que les encantan. Y mis relatos favoritos, hay gente que no estudia, porque no le puede gustar todo a todo el mundo al mismo nivel de pasión. Con respecto a la pregunta que me ha dicho, que elija uno entre 28, es que dependería del día y dependería de la clasificación. Si nos ponemos pijos a decir cuál es el relato más maestro de todos los que hay en este libro, te diría el primero, que se llama Paradoja y Azar. Ese es un libro, un relato que a los expertos en cuentos como Hemingway, Juan Rulfo o Borges, si no les gusta, yo me tengo que suicidar, porque me parece un relato muy para expertos en la materia del género relato. Luego, desde el punto de vista de mi corazón, por afecto, Cazadores de líneas imaginarias. Luego, desde el punto de vista de la literatura española, Aldonza y Alonso, que es un homenaje a Don Quijote y a Dulcinea, es un relato que tiene mucha miga, porque además hay una bronca de pareja. O sea, también tiene su parte de psicoanálisis. Y bueno, pues podría decir esos tres. Y luego hay uno que se llama Quimera, que es muy divertido porque juega con los términos de las medidas y las pesas del sistema de medidas para lanzarse a la cabeza las broncas de amor. O sea, que aquí cada cual tiene su gracia. Y estos tres o cuatro son los que podría defender. Y luego, el que he hablado de Gustav Vigeland, todas las edades del hombre, ese tiene una serie de fans muy específicos a la gente que le gusta el lenguaje con mucho ritmo. Y bueno, pues esto es lo que os cuento. Que a mí me gustan unos y les pongo mucho corazón y les doy besitos. Pero otros lectores le dan besitos a otros diferentes. O sea que nunca se sabe. Yo los lanzo al mundo y que el mundo elija. Y si queréis, pues podemos hacer, yo qué sé, nunca he estado en un club de lectura, pero el día que queráis hacer club de lectura con vuestros libros y el mío, nos los leemos entre todos y empezamos a decir cuál es mejor, cuál es lo peor, cuál es, por qué sí, por qué no. Argumentar es la gracia de todo esto. Al final esto es como lo que hablábamos antes, ¿no? De los personajes, cada uno tiene su favorito por su manera de ser, pues en los relatos, si son tan diversos y con tantas temáticas, cada uno se siente identificado con el que se siente, porque le atrae más la temática, porque le ha tocado de cerca, porque comparte esa opinión, por mil opciones puedes escoger una u otra y al final cada uno empatiza con el que más se siente identificado. Totalmente.
Si os parece, vamos a ir acabando. Solo quería también mencionar, he visto que una de las editoriales que tienes acompañando tu libro es Malas Artes. Quería saludar a todos los de Malas Artes porque coincidimos con ellos en los eventos muchas veces y estamos ahí mano a mano, están con Stan, codo con codo, ahí intentando difundir la literatura allá donde vamos. Y nada, un saludo a ellos, que se les echa de Y menos para también mi editor, cuando no los vemos. y para mi editor Borja Camaño, que también es autor, por cierto. Y, y bueno, o sea que aquí estamos todos en el mismo barco. Sí, sí. Hay gente que, vamos, que no se para en barras. Autor, editor, solo le falta ser director o guionista. Sí, pues Dale mira, tiempo. guionista ha sido, Borja Camaño ha sido en una película que sale Candela Peña, además. Esto no es moco de pavo, señoras y señores. Vale, Jaime, Daniel, ¿queréis decir alguna última cosa? No, No, por mi parte ya está. no. Vale. Mónica, Pues yo solo quería daros las gracias a los tres. Me he sentido muy a gusto con vosotros. Ha sido muy fácil participar en esta entrevista tertulia y me gustaría que siguiéramos en otro contexto, si os parece. Y además, como somos muchos de Mapea, Daniel, no sé si tú eres de Mapea, no me lo han llegado a contar, pero si eres de Mapea, pues ala, bienvenido también. Y bueno, os buscaré en las redes sociales y os pediré amistad si no sería antes, ¿de acuerdo? muy bien. Pues Mónica, gracias por adentrarte con nosotros en este refugio donde lo real y lo imaginado siempre se rozan. A los oyentes, recordad los relatos existentes los relatos existen para mostrar lo que a veces preferimos no mirar, ¿vale? Y también para iluminar los rincones donde aún hay belleza, duda y posibilidades, ¿vale? Gracias por acompañarnos un episodio más. Nos volvemos a encontrar, aventureros, en la próxima historia. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina lunar en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Y aquellos que nos escuchéis en diferido, podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch y en Instagram, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. El servidor de Discord es a Galdin, que tenéis el link directo en el chat de Twitch. El Instagram de Alma es @alma_mínguez. El de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Y ahora te doy También, paso a ti, Mónica, para que digas tus redes si quieres y así que bueno, te pues sigan todos. muy fácil, Facebook, Mónica Reaza, y en Instagram, Amadís de Jauja, todo seguido. Otro homenaje a Quefot y a los libros de caballería, por cierto, que también son muy épicos y tal. Ahí nos vemos. Un beso muy fuerte, gracias. Pues muchas gracias a Mónica por estar hoy con nosotros aquí, por mostrarnos un poco de lo que es sus relatos y de su libro. Y muchas gracias a todos por estar una semana más con nosotros. Hasta la semana que viene, aventureros. Pues lo dicho, no me quiero repetir. Gracias por haber asistido, Mónica. Ha sido un placer. La verdad es que también gracias por haberte prestado y habernos desvelado parte de los secretos que encierra tu famoso libro. Y nada, gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo hasta ahora. Un fuerte saludo y hasta la próxima que viene. Su poder con Artak tras su estela, más bala en la sombra, traiciona su casa.